Vamos a Ahora, ¿quién sigue? continuar con la ponencia de la doctora Norma Leticia Ábrica Jacinto, titulada Un modelo de rebelión influenciado por la opinión y las políticas públicas. Muy bien. Ok. Entonces, Normita, cuando estés lista, adelante. Muy bien, ya. Listo, Antonio. Muchas gracias. Ok, voy a compartir la pantalla. Vamos a iniciar con eso. ¿Vale? Sí, muy Ok. bien. ¿Ven la presentación? ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, como ya dijo el doctor Antonio, el título de esta charla es un modelo de rebelión influenciado por la opinión y las políticas públicas. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer al doctor Antonio, al Colegio de San Luis, al CONACYT, porque bueno, este trabajo es uno de los productos eh, que se establecieron para el proyecto de estancia postdoctoral en el cual me encuentro en segundo año. ¿Sí? Y bueno, gracias al apoyo de CONACYT, al doctor Antonio. Ok. El contenido de mi charla va a ser corto, de cierta manera. Estos son los puntos de los que voy a hablar. ¿Cuál va a ser el objetivo de este modelo? Los principios sobre los que se basa opinión, rebelión, conceptos de modelación. Voy a hablar de este modelo ROB, que lo hemos abreviado. Voy a presentar solamente dos tipos de resultados, ¿sí? De las simulaciones y, bueno, las conclusiones a los resultados de las simulaciones. Eh, como les mencionaba, bueno, el objetivo de este trabajo es modelar y simular el fenómeno de rebelión influenciado por la opinión de agentes ciudadanos y la aplicación de políticas públicas. Este modelo, en términos muy generales, es una modificación al modelo de Einstein de rebelión que vamos a ver, que voy a comentar de él más adelante. Para referirme a este modelo que hemos modificado, lo voy a llamar ROB, ¿sí? Bien, ¿cuál es parte de los principios de este modelo? Bueno, pues, ¿quién es mi sistema? ¿De qué está compuesto mi sistema? Bueno, es un sistema social, compuesto por agentes sociales y por sus interacciones. Sabemos que estos agentes sociales, bueno, son autónomos, interactúan de diversas formas, se comunican a través de un lenguaje simbólico, toman diferentes roles, son conscientes de sus interacciones, tienen cierta memoria y en base a todo esto, pues también toman decisiones. Y la parte muy importante de estos sistemas sociales son precisamente sus interacciones. Estas interacciones sabemos que son dinámicas, la comunicación, por ejemplo, son no lineales y dado este tipo de interacciones hace que estos sistemas sociales surjan nuevas propiedades, ¿no? Lo que se conoce como propiedades emergentes en lo que es la teoría de sistemas complejos. Entonces, nuestros sistemas son agentes sociales y sus interacciones. Dentro de estos agentes sociales, perdón, de estos sistemas sociales, uno de los elementos a estudiar es precisamente la dinámica de acuerdo-desacuerdo entre los agentes sociales. Para enfocar un poquito qué queremos decir con esta dinámica de acuerdo-desacuerdo, bueno, nos vamos a referir a lo que es opinión, que una definición sencilla, pues es un juicio o valoración que se forma un individuo respecto a algo o a alguien. Y esta opinión, por su propia naturaleza de pertenecer a un agente social, es dinámica. Puede ser influenciada por individuos cercanos, lejanos o medios de comunicación. Eh, el área que estudia precisamente la dinámica de acuerdo-desacuerdo se basa en modelos de dinámica de opinión. Son modelos utilizados para explorar los procesos dinámicos de difusión y evolución de opiniones en la sociedad. ¿Cómo lo hacen? En base a dos enfoques, lo que es el enfoque basado en la función de densidad de probabilidad y el enfoque basado en agentes, básicamente lo que se conoce ya como modelación basada en agentes. Que yo aquí voy a mencionar poquito lo que es la modelación basada en agentes, pero ya el doctor ya nos comentó al respecto. Esta es la clásica representación de precisamente de la modelación basada en agentes, ¿sí? Tenemos entidades, que son nuestros agentes, los vemos como nodos, ¿sí? Y
podemos también representar sus interacciones, ¿no? Que ya en un lenguaje matemático tenemos un grafo, ¿no? Los agentes son los nodos, sus interacciones son los links, donde estas interacciones pueden ser de comunicación, pueden tener peso también, entonces podemos darle diversos atributos. Y como sabemos, estos modelos basados en agentes, bueno, pues tienen la capacidad precisamente de estimar el comportamiento de los agentes, la forma en que interactúan y los efectos de ese comportamiento e interacción, es decir, de cuestiones micro, podemos ver las cuestiones macro. Bien, ok, respecto a los modelos de dinámica de opinión, estos modelos de dinámica de opinión se definen o se construyen a partir de 4 elementos. Primero, pues yo tengo que hablar de un espacio de opinión, ¿sí? Yo le tengo que dar un valor a esa característica de mis agentes. En la literatura existen desde modelos con espacio de opinión 0 y 1, o sea, discreto de tamaño 2, o un discreto de tamaño Q, existen también los continuos, intervalo de 0 a 1, de menos 1 a 1, también están los multidimensionales, o sea, aquí ya le ponemos un producto cartesiano. Otro elemento es precisamente esa red social, ¿sí? La representación de esa sociedad de manera artificial, en donde, bueno, tenemos nuestros nodos y cada link pues va a representar un tipo de comunicación que tienen entre esos nodos. Y como ya sabemos también, pues tenemos diversas estructuras, ¿no? Y diversas topologías, pequeño mundo, libre de escala, de grados aleatorios, etc. Otro de los elementos de estos modelos de dinámica de opinión es precisamente la dinámica de interacción, ¿sí? Es decir, yo tengo que decir cómo van a interactuar mis vecinos. Básicamente hay 2 reglas. Hay una que se dice, bueno, aquí está una representación, ¿no? De una red, tengo el agente IJ, una es por parejas, o sea, somos 2 agentes que estén relacionados I y J, pero a la vez yo voy a decir si va a ser unidireccional o bidireccional, es decir, si los 2 se van a influenciar o solamente uno va a influenciar a otro. Ese es un tipo de interacción por parejas. El otro tipo de interacción es considerando precisamente a los vecinos de estos agentes. Entonces yo tengo este agente I, considero a todos sus vecinos y voy a, para las reglas de actualización que vamos a ver más adelante, pues voy a considerar precisamente atributos de estos agentes vecinos, ¿sí? Ok, el siguiente atributo es precisamente la dinámica de actualización, que en términos muy simples es la función de actualización, son las ecuaciones del modelo. Estas ecuaciones dependen pues de mis variables que yo tenga, en términos generales pues siempre va a depender de la opinión en el tiempo anterior, puedo tener otros parámetros, bueno aquí los indiqué como epsilon, mu, y bueno, dependiendo de lo que yo quiera modelar, pues van a aparecer aquí más parámetros. Estos 4 elementos son los que definen un modelo de dinámica de opinión y como les comentaba, existen ya diversos, empezando, por ejemplo, en el caso de un espacio continuo, tenemos este modelo que es muy conocido, el de Defan-Weisbuch, en el cual nos dice, mira, yo tengo un par de agentes conectados. Siempre vamos a considerar agentes que estén ya relacionados, ¿sale? Pero mira, si esos agentes, el espacio de opinión es el intervalo 0,1, si la opinión de estos 2 agentes es muy cercana, aquí aparece precisamente este parámetro, el epsilon, si es muy cercana, entonces va a haber una actualización. En este caso, espero que sí alcancen a verlo, aquí es I y J, es una actualización bidireccional, es decir, los 2 agentes se están influenciando, ¿sí? Es un modelo, si se fijan, lineal en estos términos, ¿sí? Otro modelo muy conocido en los de espacio de opinión continuo es el modelo de Gelsenmann-Krauss. Este modelo considera precisamente para la dinámica de interacción con vecinos, tomo un agente, el mouse se me pierde, disculpen, tengo un agente, observo sus vecinos, pero solamente voy a considerar los vecinos, aquellos vecinos que sean muy cercanos en mi opinión, y sobre esos vamos a hacer la regla de actualización. Esta la voy a explicar más adelante porque de hecho es la que voy a utilizar en el modelo ROP. Ok, entonces a grandes rasgos, modelos de dinámica de opinión
tienen estos 4 elementos. Ok, para modelar estos modelos basados en agentes, yo empecé realmente con estos dos software, que son software para cómputo científico. Todo lo pasas a matrices. Eso a mí me gustó mucho porque pues puedo hacer operaciones con matrices, álgebra lineal y bla, bla, bla. ¿Vale? Ya en términos más de modelación basada en agentes realmente, pues la plataforma más conocida es NetLogo. Y bueno, ya el doctor nos presentó una pantalla precisamente en NetLogo, pero bueno, aquí yo les comento de manera muy rápida. Este es el ambiente. Podemos configurar el mundo, nuestros elementos en NetLogo. Tenemos agentes que le llaman tortugas. Estas tortugas tienen atributos, tienen links, podemos conectarlas. También está la posición, patches o parches que le llaman en NetLogo. También hay links entre estos parches, entonces podemos configurar propiedades de nuestros agentes en este NetLogo. Aquí aparecen pestañitas precisamente de codificar la información del código, podemos insertar sliders, botones que que son parte de la programación y bueno, nuestro centro de comandos. Esta es una manera muy rápida de mostrarle lo que es el mundo de NetLogo. Ok, entonces fíjense, les comentaba que el modelo que estamos estudiando es un modelo de rebelión, opinión y políticas públicas. Ya les hablé de la opinión, entonces va a ser estamos considerando, me voy a regresar, vamos a considerar precisamente el modelo de opinión de Gelsenmann-Krauss, ¿sí? Vamos a considerar el fenómeno de rebelión, el cual parte precisamente de una desobediencia civil. Esta desobediencia civil, en términos muy simples, es lo que estoy definiendo aquí, pues es una forma de desacuerdo político. Esos desobedientes son llamados rebeldes, revolucionarios o resistentes, y esa manifestación de esos agentes es lo que vamos a conocer como rebelión. Para que haya rebelión o no en una sociedad, pues influye mucho lo que es la legitimidad de un gobierno. Esta legitimidad, en términos muy generales, lo estamos basando en la protección que tienen, en la protección de los derechos naturales de sus ciudadanos, ¿no? De lo que ofrece el gobierno. En términos generales, un gobierno que es percibido como legítimo, pues va a ser mayoritariamente obedecido y en caso contrario, pues desobedecido. Bien. El modelo de rebelión sobre el que nos basamos es el de Joshua Einstein. Hay un trabajo publicado en el 2002 donde es un modelo computacional de desobediencia civil con el objetivo de mostrar la dinámica de los agentes en presencia de un régimen establecido. Welinsky lo codificó en 2004 en NetLogo. Ahí aparece en la biblioteca de modelos el modelo de Einstein de manera muy básica. Ya puede uno empezar a jugar, codificar con él, cambiar cosas, etc. Este modelo de rebelión está caracterizado por agentes ciudadanos, agentes policías, ¿sí? Los agentes, estos colores se los menciono desde ahorita porque los vamos a ver más adelante. Los agentes que son quietos o que no están en la rebelión o son inactivos los vamos a representar de color verde, igual en los gráficos que vamos a ver más adelante. Los encarcelados de color negro y los rebeldes de color rojo. Los policías pues van a ser los azules. De modo que nuestros agentes ciudadanos tienen 3 estados. Pueden estar quietos, se pueden rebelar y pueden ser encarcelados. Los policías precisamente se encargan de encarcelar a los rebeldes, ¿sí? Ok, en este modelo de Einstein pues tiene estas características, está la legitimidad del gobierno, hay un nivel de carencias o de dificultad, hay un nivel de agravio, un nivel de riesgo individual, una probabilidad de arresto y un nivel de riesgo neto. En base a esas características, bueno, se hace la dinámica de interacción. Y en términos generales, lo que muestra el modelo de Einstein-Welinsky, pues son estas 3 gráficas que solamente puse para ejemplificar. En un momento tenemos en el mundo de NetLogo, los círculos son los agentes ciudadanos, las estrellitas los policías,
La intensidad del color verde aquí significa que la gente es más propenso a rebelarse, ¿sí? En el caso de un gobierno ilegítimo, pues uno se espera que haya desobediencia y es lo que se presenta en este modelo de Wilinski. No quiero mencionar ahorita los pasos de tiempo, solamente es para exponer de manera general los resultados que muestra Einstein-Wilinski. Entonces, si vemos, están todos de rojo, como habíamos dicho, son los encarcelados, los rebeldes o activos, y los negros, pues son los agentes que han sido encarcelados, ¿sí? Si yo aumento la legitimidad del gobierno, pues los ciudadanos creen en su gobierno, creen que lo que está haciendo está bien, entonces son pocos esos agentes que se van a manifestar, ¿no? Que se van a rebelar. Bien, ahora, como les mencionaba, bueno, el modelo ROB es opinión, rebelión y políticas públicas. Las políticas públicas, investigando qué son, cómo se aplican y todo, encontré tres definiciones que me gustaron, ¿sí? O sea, la de Graglia, proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública a los fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. La de Aguilar son decisiones que toma el gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes. Y la más simple que encontré de Dine es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. ¿Vale? Entonces, en este sentido, el modelo ROB incluye las políticas públicas al influenciar precisamente en el nivel de carencias que tienen estos ciudadanos, ¿sí? Entonces, hacen algo con lo cual van a beneficiar a su sociedad o satisfacen las necesidades de una sociedad. Ok, entonces vamos a describir los elementos del modelo ROB. Igual que en Einstein, tenemos agentes ciudadanos, policías. Esto también es importante. Tienen un radio de visión, tanto los policías y ciudadanos, o sea, aunque vivan en un mundo como el que les presenté, pues su alcance de saber quiénes están a su alrededor es limitado, ¿no? Y lo vamos a controlar con este parámetro. Los agentes ciudadanos tienen una opinión. Esta opinión puede ser representada o representa de manera global qué es lo que ellos piensan, ¿sí? Cero, pues están en desacuerdo con lo que sucede a todo su alrededor. Ojo, todo esto que sucede a su alrededor engloba muchas cosas, cuestiones políticas, sociales, económicas, psicológicas también podría ser. Entonces, este modelo ROB es una primera aproximación para estudiar estos tipos de comportamientos: opinión, rebelión y políticas públicas. Otra cosa que consideramos aquí es que solamente los ciudadanos tienen opinión al respecto. No le hemos puesto opinión a los policías. ¿Por qué? Porque hemos considerado que los policías, al ser parte del gobierno, pues están de acuerdo, obedecen, ¿sí? Entonces, su opinión no cuenta, aunque se oiga así muy drásticamente. Tenemos una legitimidad del gobierno, que hemos tomado valores entre 0 y 1, igual que Einstein, y un nivel de carencias. Como les decía, este nivel de carencias pueden ser, es lo que percibe la gente, son carencias sociales, políticas, de recursos básicos, agua, luz, etcétera, ¿sí? Bien, respecto a las vecindades, por ejemplo, aquí en el logo, por ejemplo, la amarilla nos habla de la vecindad que tiene el policía, ¿sí? Si se fijan, este policía solamente puede ver las celdas que están en amarillo. No alcanza a percibir a este ciudadano, no alcanza a percibir a este policía. Conforme aumentamos ese radio de visión, por ejemplo, a 10, este policía pues sí alcanza a percibir a todos estos agentes que están aquí y demás policías, ¿sí? Entonces esto es para visualizar precisamente cómo son esas vecindades de los agentes. Respecto a la opinión, inicialmente en todas las simulaciones se hace una distribución uniforme, entonces si hacemos un histograma tienen en general esta apariencia, ¿sí? Ok, más elementos del modelo. Ok, como queremos aplicar políticas públicas y tenemos un nivel de carencias, el HI, pues hemos considerado que entonces hay agentes
bueno, hay ciudadanos vulnerables, ¿sí? Entonces, nosotros definimos lo que es el conjunto de agentes vulnerables a través de un límite de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Quiénes van a ser esos agentes vulnerables? Pues todos aquellos cuyo nivel de carencia sea mayor, aquí es J, aquí también debe de ser J, disculpen, cuyo nivel de carencias es mayor que el límite de vulnerabilidad. ¿Cómo vamos a aplicar la política pública? Pues cambiando ese nivel de carencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tomar un subconjunto de ese conjunto de agentes vulnerables. Vamos a considerar ahora este nuevo valor de nivel de carencias, ¿sí? Que es 1 menos H, donde H es el máximo de los niveles de carencia de los agentes vulnerables, y vamos a modificar el nivel de carencias. Si no era de los agentes vulnerables, ese es un mismo nivel de carencias, pero si es de los agentes vulnerables, ahora tiene este valor. Ok. Gráficamente, para que se vea más sencillo. Por ejemplo, aquí, tengo 10 agentes. Este es el límite de vulnerabilidad, está a punto 45. Todos los agentes que están por acá arriba son agentes vulnerables. Vamos a seleccionar estos dos agentes. Tomamos el máximo, es este. 1 menos ese valor va a ser precisamente ese valor, y ambos van a tener ese nivel de carencia, ¿sí? Entonces, estos agentes ya no están en calidad de vulnerabilidad, ya su nivel de carencias disminuyó. Recordemos, creo que me faltó mencionarlo, el nivel de carencias está entre 0 y 1. 1 significa que está mal completamente. 0 es que no tiene carencia, o sea, que sus condiciones de vida, sociales, económicas, políticas, psicológicas podrían ser, tiene una vida plena, ¿sí? Ok, bien. Más elementos del modelo. Ok, siguiendo a Einstein, como les decía, este modelo ROP es una modificación, entonces también estamos considerando un riesgo individual de la gente para manifestarse. Tenemos también una probabilidad de arresto. Esta probabilidad de arresto va a depender aquí de la opinión. Aquí es donde hemos hecho parte de nuestra contribución al incluir este factor aquí, ¿sí? Entonces, un agente, por ejemplo, en su vecindad, ¿qué puede ver? Este agente verde dice, bueno, mira, puedo yo ver a 2 agentes ciudadanos y puedo ver a 4 policías, pues creo que no me conviene activarme, ¿sí? Por eso es que en la probabilidad entra este factor, ¿sí? C es el número de policías, A el número de agentes activos que tiene a su alrededor. Entonces, entre más policías tenga el agente dentro de su vecindad, pues menor va a ser la probabilidad de arresto. Ok. Existe un riesgo neto también, en el cual considera precisamente su riesgo individual, la probabilidad de arresto y su opinión, ¿sí? Entonces, tenemos un nivel de queja o reclamo de la gente ante el gobierno, donde aquí también está, esta es nuestra contribución y aquí también está. Ahora, el nivel de carencias ya no es el inicial, sino ya es el influenciado por la política pública. Pues el nivel de queja es el producto del nivel de carencias con la aplicación de políticas públicas, y el nivel de desacuerdo, ¿no? de ilegitimidad, perdón, en el sistema, en el gobierno. Y bueno, también se ha considerado un tiempo de cárcel. Los agentes que son rebeldes, pues se encarcelan, los atrapan los policías y se quedan inactivos, que es parte de las reglas que tenemos de movimiento. Por ejemplo, en las de movimiento de los agentes en general, tanto policías y ciudadanos, estos se van a mover aleatoriamente dentro del mundo artificial. Es decir, bueno, dejen regresarme. Se mueven aleatoriamente dentro de todo el mundo, pero siempre primero dentro de su vecindad. No sé, por ejemplo, está aquí, luego se mueve acá, pero su vecindad obviamente ya va a cambiar, entonces se puede mover dentro de todo el espacio. Ok. De los policías, pues los policías tienen estas características: inspeccionan los parches dentro de su vecindad y arrestan a un rebelde elegido al azar. Tenemos la regla de activación. Si el nivel de queja menos el riesgo neto es mayor que un cierto valor T, un umbral, entonces el agente se activa, es decir, se vuelve rebelde, se pone en rojito. De los ciudadanos encarcelados, estos, aunque están encarcelados, todavía escuchan la opinión de sus agentes vecinos, ¿sí?
y solamente permanecen inactivos en el sentido de que no pueden manifestar su nivel de queja, y eso lo hacen durante un tiempo menor que el tiempo máximo que hemos establecido. Este tiempo máximo pues es precisamente pues el tiempo que permanecen en cárcel, ¿no? Hay un manifestante, lo agarra la policía y lo pone, allá la redundancia, en la cárcel, y ahí no puede manifestarse, ¿sí? Entonces, ese tipo de actividad son los que tienen los agentes encarcelados. Los ciudadanos tienen pues la actualización de su opinión en cada paso de tiempo TIC, como le dicen como se caracteriza en NetLogo, ¿sí? De acuerdo a la ecuación de Helsman-Krauss. Y bueno, también tenemos la aplicación de la política pública. Como hemos dicho, esta política pública, en términos generales, pues se puede aplicar a una proporción de ciudadanos vulnerables. Este es el modelo ROP en términos gráficos. Todo lo que dije se resume en esta parte, ¿sí? Tenemos ciudadanos, policías, sus atributos, sus reglas, ciudadanos, los estados que pueden tener, atributos de estos ciudadanos, sus reglas, y todo esto dentro de su mundo donde está, depende el nivel de legitimidad y el tiempo máximo de cárcel. Ok. Vamos con las simulaciones ahora. A ver, entonces vamos a considerar estas condiciones iniciales. Es un mundo NetLogo con topología de toro. ¿Qué significa esta topología de toro? Significa que si un agente, a ver, déjenme ver si tengo la siguiente. Ok, me voy adelante. No, bueno. Significa que si un agente se encuentra en la orilla, por ejemplo, del mundo, puede pasar del otro lado. Si está de la orilla izquierda, puede aparecer del lado derecho, ¿sí? Y si está en la parte superior del mundo, en el siguiente paso de TIC puede aparecer en la parte inferior, ¿sí? Ok. Manejamos una densidad del 70% de ciudadanos y 4% de policías. Esta densidad depende precisamente del tamaño del mundo. Tenemos 40 por 40, son 1.600, entonces 1.120 de ciudadanos y 64 policías. Distribuciones uniformes, tanto de la opinión, del nivel de carencias como el nivel de riesgo individual. El valor de K en la función de probabilidad que les había mencionado anteriormente es 2.945. Tenemos un umbral de activación y bueno, tiempo máximo de cárcel son 15 tics, 15 pasos de tiempo, 15 días, se puede interpretar, 15 horas, 15 minutos. El radio de visión es 7. El límite de confianza en la opinión es 0.15. Este límite de confianza es precisamente se utiliza para determinar aquellos agentes que, aunque son mis vecinos, solamente voy a considerar aquellos que se encuentren muy cerca de mí. ¿Qué tanto? Pues no más de esto, ¿sí? Y bueno, un límite de vulnerabilidad de 0.5. Ok, en las simulaciones, ya en las dinámicas, para comparar, a ver qué tanto cambia o no este modelo o cómo está influenciando precisamente la opinión y la política pública, hemos establecido dos tipos de dinámicas. Una sin política pública, que es lo natural, cuando tú haces una extensión de un modelo, quieres ver, oye, si está influyendo este nuevo factor que estoy introduciendo en las ecuaciones o no. Es lo más natural que uno hace. Sin política pública, porque recuerden, aquí estamos agregando dos cosas, opinión y política pública. Entonces, la primera dinámica que hemos considerado es sin política pública, donde el nivel de riesgo individual y el nivel de carencia son fijos porque no hay cambio. Y la segunda dinámica es con política pública, ¿sí? El nivel de riesgo individual lo hemos dejado fijo y bueno, se aplica la política pública en el primer paso de tiempo. Ok, si nos vamos al código de NetLogo, estos son los mundos que vamos a ver inicialmente. En el de sin política pública, bueno, tenemos coloreado, verdes, habíamos dicho que eran los agentes ciudadanos y policías. Pero ya cuando establecemos políticas públicas, si se fijan, tenemos coloreado los patches, la posición, de los agentes ciudadanos, en amarillo y anaranjado. Ambos colores corresponden a todos esos agentes que son vulnerables, pero solamente los que van a estar coloreados los que están coloreados de anaranjado son a los que se les aplica la política pública. Y eso lo controlamos precisamente con un slider
aquí, ¿sí? Este es el mundo que se ve inicialmente, es la interfaz, perdón, que se presenta en NetLogo. Podemos jugar aquí, cambiar el nivel de legitimidad, el nivel de confianza acotada, el límite de vulnerabilidad. Entonces podemos hacer muchas cosas aquí, jugar para ver cómo funciona este modelo. Ok. Por ejemplo, aquí después de 136 tics, bueno, este es uno de los resultados, se ve el histograma de opinión, la evolución de la opinión en este caso, ¿sí? Y bueno, nos presenta el mundo, cómo están distribuidos esos agentes ciudadanos quietos, encarcelados, policías, y con este gráfico podemos ver la cantidad de agentes que hay. Estos son monitores que puse para porcentajes, ¿no? Y más información al respecto. Okay, y bueno, en este histograma aquí también aparece la lista de histograma, ¿no? Saber cuántos agentes hay, porque al menos yo cuando empecé a trabajar con NetLogo, sí aparecían estas gráficas, pero yo decía, bueno, exactamente cuántos hay. A ver, yo quiero saber cuántos, no como 500, no, pues mira, 427, ¿sí? Entonces por eso agregué este monitor. Ok. Como les decía, voy a presentar nada más dos tipos de resultados, ¿sí? Los primeros es lo que yo llamé ahorita una sociedad mixta, es decir, una sociedad en la que tengo casi el mismo número de agentes encarcelados, mismo número de agentes rebeldes y de agentes quietos. Es decir, que el gráfico inicial se verían así, ¿no? O sea, ahorita nada más estoy considerando esos gráficos que cuantifican la cantidad de agentes en cada uno de los estados. Entonces, como les había dicho al inicio, bueno, ¿realmente está influyendo la opinión o no en el modelo? Con estos dos gráficos, sí. ¿En qué sentido? Bueno, en el modelo de Einstein-Welinsky, las sociedades mixtas inician a partir de este valor de legitimidad. Para valores mayores, ya a punto 64, estas gráficas van cambiando. Las de la gráfica roja, que es precisamente la cantidad de agentes activos o rebeldes, va bajando porque va aumentando la legitimidad, y la de agentes quietos pues va aumentando porque pues creo más en mi gobierno. Pero este es como es el punto crucial, ¿sí? Ok, esto ocurre en el modelo básico para una legitimidad de punto 64. Cuando ponemos nosotros la opinión en este modelo, vemos que para una legitimidad menor tenemos un comportamiento similar. Entonces sí, fíjate, mira, si está influenciando, tu opinión hace que precisamente esa probabilidad de arresto sea menor a comparación, perdón, del caso de Einstein-Welinsky. Ahora, ¿qué pasa cuando consideramos ahora la intervención de esas políticas públicas? Bueno, aquí este gráfico, si se fijan, pues todos se parecen de cierto modo porque estoy considerando precisamente sociedades mixtas. En una sociedad ilegítima, en donde se supone que debe de haber todos los agentes deben de rebelarse porque no están de acuerdo con el gobierno, resulta que si yo aplico, cambio ese nivel de carencias al 30% de la población, empiezo a tener este comportamiento de sociedad mixta, ¿sí? Entonces, aunque yo no crea en mi gobierno, pero si mi gobierno me apoya o apoya precisamente esos grupos vulnerables, bueno, mira, tenemos una sociedad mixta, y a partir de este valor, pues cuando empiezan precisamente a aumentar los activos y disminuir los rebeldes. Ok, ahora, ¿qué pasa si aumento en la dinámica de la aplicación de política pública? Si aumento la legitimidad. Al aumentar la legitimidad, tengo el mismo comportamiento, un comportamiento similar, pero con menos ayuda. Basta con que ayude a un 20% de la población. Vuelvo a aumentar la legitimidad, mira, ayudo a menos, 10%. Y así, ¿sabes? Y con punto 58, bueno, un 10%. Entonces, este comportamiento de sociedad mixta, en donde es el punto en donde tengo misma cantidad de agentes, vemos que la opinión y el porcentaje
de política, de aplicación de la política pública a agentes vulnerables, pues están influyendo precisamente en el comportamiento de los agentes. Ahora, bueno, les llamé yo sociedades tranquilas recluidas, no encontré otro nombre, son precisamente esas sociedades en las que tengo más agentes quietos, hay agentes encarcelados, pero pues también tengo agentes activos, no más de 230 aquí en este gráfico. Nuevamente, si se fijan, casi todos presentan el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que cambia? Que resulta que cuando yo aplico política pública, por ejemplo en este, tengo una legitimidad de 50% y solamente me enfoco al 50% de mis agentes vulnerables para aplicarles la política pública, tengo este comportamiento. O sea, no va a haber tantos rebeldes, ¿sí? Aumento la legitimidad, disminuye el porcentaje de agentes vulnerables a los cuales aplicar la política pública, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? ¿Qué conclusiones vemos? Se observa que la influencia de la opinión en el surgimiento de sociedades mixtas es menor el valor de la legitimidad para estas sociedades a comparación del modelo de Einstein. Es decir, que sí, bueno, nuestros factores de opinión, nuestro factor de opinión sí está influenciando en esa probabilidad de arresto y posteriormente en el nivel de la regla de activación. El aumento en el porcentaje de agentes vulnerables a aplicar la política pública en sociedades ilegítimas disminuye la presencia de agentes rebeldes. Y la última, gobiernos de alta legitimidad, ¿sí? Con L mayor o igual que 0.5, que son las gráficas anteriores, no necesitan apoyar a todos ciudadanos en calidad de vulnerabilidad, basta de un 50 a un 10%, para disminuir la presencia de agentes rebeldes o activos. Ok, entonces, como les decía, este es un trabajo, de hecho es la primera vez que presento este trabajo aquí en este foro. Queda varias cosas a discusión, lo podemos ver. Estas son unas referencias, este es un trabajo concreto, muy bonito, que habla precisamente de los modelos de dinámica de opinión. Ya hay uno actual de 2020, no recuerdo los autores, pero con este pueden empezar para aquellos que quieren conocer más sobre los modelos de dinámica de opinión. Bueno, el modelo de Einstein, sobre el cual me basé, el código en NetLogo, y bueno, estas son las referencias y algo que he leído sobre políticas públicas. Ok, ya para terminar, bueno, principalmente porque estamos en Facebook, quiero invitarlos a que sean partícipes de la Red Iberoamericana en Sociología Computacional y también mencionarles que existe un seminario permanente de Sociología Computacional por parte del Colsan, dirigido por el doctor Antonio. Por cuestiones ahorita de la pandemia se suspendieron las pláticas, pero esperamos iniciar nuevamente en septiembre. Están todos invitados a participar, miembros y no miembros de la red. Más adelante estaremos dando información al respecto. Agradezco su atención y estoy lista para recibir sus preguntas, comentarios, sugerencias. Adelante. Muchas gracias, Norma. Pasaríamos entonces a las preguntas. Mayra, ¿tienes alguna pregunta? Estoy nerviosa, Doc, de que digo yo, era lo que estaba pensando, pero ahorita yo pregunto. ¿Quién va a preguntar primero? Ok. Señor moderador. Pues creo que tú. Ok. Ya se me dio la pregunta por estar aquí con esto. No sé, la pregunta es más si James Epstein usó algunos datos muestrales de cómo planteó el modelo y si medio lo validó con algunos datos reales o indicadores reales, es más ahí mi intuición, ¿no? Ok, lo que yo he leído respecto al modelo de Einstein es el trabajo que aparece y no es simulación. Consideró esas características. De hecho, su trabajo ese trabajo se basa en considerar precisamente cómo la sociedad
se mueve a través de esa legitimidad del gobierno y también considera luego la guerra o más bien el confrontamiento entre dos etnias, ¿sí? Pero que yo sepa de casos con números reales, estadísticas, no. Sí, era más de tipo curiosidad. Gracias. Y entonces, Norma, en ese sentido, precisamente ¿alguien lo que más? comentaba. ¿Gabriel? Yo sí, pero después de Mayra. Después de Mayra, muy bien. Gracias, Gabriel. Entonces, en ese sentido, Norma, ¿no consideras, por ejemplo, validarlo? Porque de hecho, William Brand ya hace un año y medio, precisamente comentaba la importancia que tenía la utilidad de los modelos, sobre todo en el escritorio, pero a lo mejor para darle un poquito de refuerzo. No sé si lo consideres. Mira, cuando planteamos este proyecto, el doctor y yo, doctor Antonio, primero quisimos empezar a jugar, como lo hacen luego físicos y matemáticos, ¿sale? Ahora, esa parte de probarlo, sí la hemos considerado, la hemos platicado en el sentido de que hay que obtener datos, ¿sí? De cierta región, también eso es importante, no podemos abarcar por el número de datos. ¿Datos en qué sentido? Pues, ¿cómo medir la opinión? Principalmente, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser, por ejemplo, ahorita con el gobierno de ATNO, ¿en qué región te vas a enfocar? ¿En Ciudad de México o en Michoacán? Creo que ambas ciudades, una está a favor y otra en contra, al menos lo último que yo leí, ¿sí? Sí lo hemos pensado, sería de hecho es parte de la investigación, ¿sí? Pero más adelante, ¿sí? Porque sí tenemos que establecer muy, muy bien los criterios sobre cuál queremos poner a prueba el modelo. Gracias, Norma. Felicidades, muy buena exposición. Ay, gracias, Mayra. Norma, felicitaciones por la exposición, muy buena, muy interesante. El trabajo me parece muy interesante, pero contrario a la preocupación que tienen aquí por validar eso en la realidad, que creo que será muy difícil porque conseguir muchos de los datos. Entonces les decía que por un lado que valoro mucho el trabajo que hizo Norma, me parece muy interesante y muy útil, pero contrario a la preocupación que tienen muchos de validar estos modelos en la vida real, que lo veo muy difícil porque tomar los datos es supremamente complicado porque tendríamos que tener acceso a los procesos mentales de la gente y no solamente tener acceso a ese proceso, sino de monitorearlos en la vida real. Hay un ejercicio que creo que sí es fácil de hacer y que podría ser muy, muy útil y es, tú presentaste, Norma, al principio unas ecuaciones que podían servir como para toma de decisiones. Hay un libro de Agent Zero, también de Epstein, que salió como en el año 2014, 2015, que plantea otras. Sería muy interesante correr las mismas simulaciones, cambiando las reglas de decisión, los procesos de dinámicas de opinión, para, por ejemplo, poder validar qué tan dependientes son los modelos de las suposiciones que estamos haciendo sobre la forma en que la gente piensa. Me explico, si tú corres el modelo con varias ecuaciones distintas, pero los resultados convergen, entonces eso nos puede permitir concluir que no necesitamos los datos reales para saber que la conducta va a ser así, porque independientemente de los procesos, el sistema va a ser más o menos estable. Si uno mira los fenómenos, por ejemplo, de estampidas, observa que los patrones se replican a nivel mundial, independiente de la cultura, independiente de la situación, independiente de muchos aspectos, lo cual lleva a pensar que detrás de todo eso tiene que haber algo que lo regule. Es decir, si tú estás en un teatro y alguien grita incendio,
la estampida es similar a cuando estás en un estadio de fútbol y alguien grita incendio, cuando estás en un parque y alguien grita incendio, todo el mundo empieza a correr. Entonces, eso permite empezar a analizar esto no como qué pasa en el contexto, sino qué está, que es común a todos los contextos. Y por eso te insisto que sería muy interesante, con lo que ya tienes, que ya hiciste el trabajo más grande, probar distintas reglas de decisión y de formación de opinión y mostrar si efectivamente hay una convergencia o no hay una convergencia, y a partir de eso, entonces mirar qué tan necesarios son los datos reales, o si sencillamente podemos asumir unas conductas macro, porque finalmente el detalle de lo que está pasando no nos interesa. De nuevo, mil felicitaciones, Norma. Muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. Si puedes pasarme el libro que mencionas de Einstein, ponerlo en el chat para revisar precisamente las ecuaciones que mencionas. Y fíjate, respecto a cambiar las reglas, inicialmente habíamos considerado un modelo de opinión que en la interpretación de este modelo de opinión considera el perfil psicológico de los agentes. Es lo que se llama agentes de concordia y agentes de antagonismo parcial. Es el modelo que yo trabajé en el doctorado. Pero viendo la cantidad de trabajo computacional, de codificar precisamente las reglas, y que me pasé yo al lenguaje de NetLogo, porque antes yo hacía las cosas en Scilab, empezamos con lo más fácil. A ver, vamos con un modelo que ya se conoce, porque el modelo de Gelsenmann-Krauss es un modelo que converge a 3 estados en función de ese límite de confianza, ¿sí? O tienes consensos en un solo grupo de opinión, o tienes 2 grupos, y tienes extremistas, ¿no? Que los extremistas en este lenguaje de modelos de dinámica de opinión son los que se van precisamente a los valores extremos del espacio de opinión. Entonces, como es un modelo que ya se conoce y que sabemos que converge, y que además la convergencia está en función de ese parámetro, con un valor más chico tarda en converger, fue que empezamos así. Pero sí, como mencionas, estudiar diferentes ecuaciones y ver si la dependencia de esas suposiciones, ¿no? Como mencionabas. Y eso, pues, es un buen argumento para evitarnos irnos a las cuestiones reales, ¿no? De datos. Muchas gracias, Gabriel. Ya te puse en el chat el enlace al libro en Amazon para que lo mires. No conozco versión en PDF, pero el libro es muy, muy ilustrativo. El otro tema es, he visto varias presentaciones en el logo. A mí en el logo me parece que es una herramienta muy fácil para iniciar y para empezar a aprender, pero mi conclusión es que cuando uno quiere hacer cosas más interesantes, le va mejor si se va para MATLAB o se va para Python. En particular, yo soy fan de Python, me gustan muchísimo sus potencialidades. Además, hay forma de hacer una interfaz entre Python y NetLogo para seguirse beneficiando de las ventajas indiscutibles que tiene NetLogo, pero para poder hacer otro tipo de cosas, porque, por ejemplo, la formulación de las reglas en un lenguaje de programación habitual como Python o MATLAB no es tan complicado. En el logo se vuelve un poquitico más complicado porque está pensado más desde el punto de vista de un usuario y no de un programador. Bueno, y yo insisto mucho, o sea, hay un problema que uno observa en ciencias sociales, y hay una preocupación grande por la realidad, pero cuando uno compara con las ciencias físicas, por ejemplo, Einstein formuló su teoría de la relatividad cuando ni siquiera era posible probarla. Y el premio Nobel a Einstein no se lo dieron por la teoría de la relatividad. Pasaron muchos años antes de que todas esas ideas se pudieran probar. Entonces, si la ciencia social va a esperar a tener los datos para construir las ideas, esto va a ser un proceso enorme, porque además, si no se encuentra la utilidad del dato, el dato sencillamente no se recoge. Entonces, en mi opinión, la discusión es al contrario.
Uno tiene que formular las teorías para poder llamar la atención sobre qué datos específicos hay que recoger para que una vez se recoja el dato y podamos entrar a hacer la validación en el campo real. Muchas cosas, insisto, no son posibles de medir en este momento, no sabemos cómo medirla, no tenemos los recursos tecnológicos y entonces pues la comparación con la realidad no sirve, pero la especulación teórica sí sirve, insisto, miren física teórica, miren física cuántica, miren muchos avances en muchos campos donde la conceptualización ha precedido la recolección de los datos. Gracias, Gabriel. Bien. Gracias a ti ¿Alguna por la más? presentación. Hay una pregunta de Andrea en el chat. No sé si puedas leerla o la leo. La estoy leyendo. Ok, dice Norma, muchas felicidades por tu presentación, me gustó mucho. Quería preguntarte, no sé si lo mencionaste en tu presentación o se me pasó, pero tu modelo es sincro o asincrónico, es decir, no sé cómo evaluaste a tus agentes todos al mismo tiempo o dependen de la decisión que tomen los anteriores. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Ok, se evalúan todos al mismo tiempo, ¿sí? En cada TIC se hace una evaluación, se hace una actualización de la opinión de los agentes que tienen, ¿sí? Obviamente tienen la memoria, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, en la opinión se considera precisamente la opinión en el TIC anterior, ¿sí? Pero todos se evalúan al mismo tiempo. En el siguiente paso de TIC otra vez se evalúan, se cambia la vecindad porque pues ya hubo movimiento de los agentes, ven cómo están, quiénes están en su alrededor, y bajo las reglas que mencioné, pues hacen su actualización. Y en tus experimentos de simulación, yo veo que tienes como 4 o 5 variables globales, ¿no? Los parámetros. Eh, y mi punto es sobre, ¿ya hiciste todos los experimentos de simulación y si los tienes clasificados? Ok, sí se tienen varias variables globales, como lo maneja en el lenguaje NetLogo, está pues la legitimidad, el tiempo máximo, el epsilon, la vecindad, y bueno, casi todo lo que pongas tú en tipo slider va a ser una variable global, ¿sí? Ok, sí corrimos todo, de hecho, hice NetLogo tiene lo que es un ambiente de analizador de comportamiento. Entonces, utilizando ese analizador de comportamiento, hicimos diversas simulaciones corriendo la legitimidad en pasos de 0.02. Consideramos nada más tres vecindades, los tamaños tres radios de la vecindad. ¿Qué más corrimos? También corrimos el límite de confianza, porque como les decía, ya para la opinión ya conocemos el comportamiento, tenemos fragmentación, consenso y polarización. Entonces, en base a eso, también cómo influenciaba. Tengo muchos datos, muchas gráficas, pero ahí es donde viene la parte de que queremos nosotros representar. A ver, ¿qué quieres ver? ¿Cuándo se activan? ¿Cómo se activan? ¿O a partir de cuándo se activan? Entonces, lo que yo presenté ahorita aquí es a partir de cuándo y cuando se tiene una sociedad quieta, ¿sí? Otro comportamiento que no presenté, pero sí va a estar en el libro, es cuando tenemos los estallidos de rebelión. ¿Qué significa esto? Que las gráficas del número de agentes activos suban y bajen, ¿no? Sean periódicas, suban, bajen, haya un lapso de tiempo en lo que no haya rebeldes, luego vuelvan a subir y todo eso. Entonces, ese comportamiento, de hecho, fue el que estudió Max Einstein en el trabajo que está en la referencia. Les digo, no lo presenté aquí porque me enfoqué nada más en quietos y a partir de cuándo, ¿sí? Pero sí hicimos varios corridas. Tratamos de cubrir todo el espacio. Gracias.